La Iglesia Amistad Cristiana presenta la palabra de Dios con el pastor Marlon Cuestas. Vamos a la palabra rápidamente. Estamos en el Proverbios capítulo 3. Vaya conmigo por favor al verso 13. Hoy, hermanos amados, vamos a tratar de comprender 5 versos de este capítulo. El título, hermano, en el que vamos a estar reflexionando es el que está en la pantalla: Feliz el que desarrolla la sabiduría. Ya va a comprender un poquito mejor por qué desarrolla. De hecho, el pasaje nos dirá una palabra interesante, pero quiero que usted la comprenda mucho mejor. Puestos en pie, iglesia, capítulo 3, verso 13. Capítulo 3, verso 13. Ayude a la persona que está a su lado para que pueda también leer la palabra. Capítulo 3, verso 13. Si lo tiene, dígame amén. Dice la palabra del Señor como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. La largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas, ¿qué dice, iglesia? Paz. Lea conmigo el verso 17 a la cuenta de 1, 2, 3. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Señor, sé que esta palabra, Padre, en nuestras vidas habla riquezas y bendición. Señor, hoy clamamos porque tu palabra, bendito Dios, siga instruyéndonos, ministrándonos y ayudándonos, bendito Dios, porque hasta acá, bendito Padre, no pretendemos haberlo alcanzado ya todo. Por tanto, clamamos para que nos ayudes en esta caminata, que yo sé, Señor, que no es fácil. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén, Padre. Amén. Feliz el que desarrolla la sabiduría. Tomamos como base el primer verso. La primera palabra que vamos a encontrar en el verso 13 es bienaventurado. Bienaventurado. Hay algo que quiero que usted y yo comprendamos de la sabiduría. La sabiduría, hermanos amados, es algo que va a costar de una manera impresionante. Y es triste cuando alguien llega a considerarse sabio o que ya no necesita aprender más, porque en realidad es una mentira muy grande. Todos los que estamos acá necesitamos comprender que de hecho el estudio de la sabiduría será uno de los grandes esfuerzos que tenemos. Y muchas veces la conciencia de tener esta enseñanza en nuestros corazones será difícil, porque muchas veces sentiremos que retrocedemos y necesitamos volver una vez más a comenzar el proceso. Estar aprendiendo de sabiduría significa que usted no se equivocó. Estar aprendiendo de sabiduría no significa que usted en el proceso no comete actos donde faltó sabiduría, donde faltó inteligencia. Y muchas veces es ahí donde me gustaría que esta enseñanza sea como un ungüento. ¿Cómo se dice? Ungüento. Porque en nuestra vida muchas veces, hermano amado, sentimos que cuando hemos cometido, hemos hecho o hemos quizá actuado sin sabiduría, usted y yo somos desprotegidos, apartados. Dios ya no tiene de nosotros compasión. Y eso no es así. De hecho, el proceso del hombre y la mujer que intentan ser sabio es difícil. Porque muchas veces es más fácil actuar como se nos ocurra. Y si nos equivocamos, ¿no importa? ¿Qué nos interesa? Al final lo hicimos. ¿Y qué pasa? El reto de la sabiduría es que cuando yo tengo en mi naturaleza un actuar donde me equivoco, sea capaz de poner un alto, reconocerlo.
porque la sabiduría empezará no en aquel hombre que no comete errores o no se equivoca en cuanto a decisiones, sino en aquel hombre que a pesar de que sabe que está equivocándose, no quiere reconocerlo. ¿Estamos ahí, iglesia? Usted y yo estamos en un proceso de sabiduría. Amén. Muchas veces sentiremos que no estamos avanzando. Sí. ¿Será eso la justificante para que nos detengamos? Y la persona que está a su lado, aunque a veces actúes como necio, no te detengas. Dígase. Usted y yo no hemos sido llamados para retroceder. Y no me va a dejar mentir, hermano amado, que cuando hablamos de sabiduría, creo que hasta ahorita se ha ido aclarando que no tiene que ver solamente con cosas de la iglesia. Porque muchas veces somos necios cuando nuestra esposa nos dice algo, cuando nuestro esposo nos dice algo, cuando nuestros padres nos dicen algo, cuando nuestros hijos nos dicen algo, ¿sí o no? Somos necios. A veces pensamos que tenemos la razón. Y muchas veces ahí es donde esta temática debe tener más peso. El texto viene y la primera palabra que ocupa es bienaventurado. Las evidencias de un sabio aprendiz. Cuando nosotros vemos una versión distinta, que ya se la voy a mostrar, que yo ocupo bastante, lenguaje actual insiste que Proverbios es una enseñanza para un joven o para un jovencito. Y usted y yo tenemos esa mentalidad. Un joven está aprendiendo a caminar. Lenguaje actual prácticamente ocupa cada uno de los significados hablándole como a un muchacho. Y esto me encanta porque cuando vemos este tema, realmente así nos habla Dios, como muchachos que están aprendiendo a vivir. ¿Estamos ahí, iglesia? Cuando se consideran que están aprendiendo todavía a vivir. Creo que no podemos decir, yo ya las sé todas, yo no necesito mejorar, porque no sería cierto. Veamos por favor la palabra bienaventurado. Bienaventurado significa el que goza, el que disfruta, el que es feliz, el que es dichoso. Acá nos dice el texto, bienaventurado el hombre que haya. Pero esto es lo que quiero que comprendamos. Se siente feliz, se siente dichoso, se siente bendecido el que haya la sabiduría. Pero este verbo que ocupa acá, haya, es como cuando yo voy caminando y me encuentro algo. Y la sabiduría no la podemos interpretar de esa manera. La sabiduría no es algo que yo lo encuentro al venir al templo, que yo lo encuentro cuando estoy yendo a mi casa. No la hallo de esa manera. De hecho, la mejor palabra que debería de estar acá es el que desarrolla. El que desarrolla. La sabiduría no se halla como encontramos un objeto. La sabiduría se desarrolla. ¿Y por qué se desarrolla? Porque usted y yo podemos llegar a 80 años y aún así seguimos siendo aprendices del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces la sabiduría no es algo que yo lo voy a materializar o a definir como de una manera concreta, ¿no? Y yo digo, ya hallé la sabiduría, ya la tengo en mi vida, porque a pesar de esa actitud todavía nos faltaría. Es un reto de toda la vida. Entonces el pasaje dice, es dichoso el que va desarrollando en su vida la sabiduría. Usted no puede detenerse porque en esta búsqueda usted tropezó. ¿Acaso usted no se ha sentido mal, hermano, cuando de repente le dijo a su hijo una palabra hiriente? O cuando le dijo a su esposo, a su esposa, o a su padre, a su madre, una respuesta malcriada. A veces el enojo nos hace actuar, pero luego nuestra conciencia se activa, queda un vacío en el que decimos, no estuvo bien. Eso nos indica que yo estoy desarrollando sabiduría, estoy avanzando en ser sabio. Cuando yo no tengo ese sentimiento en mi corazón, significa que yo no estoy buscando la sabiduría.
¿Por qué? No me interesa lo que pasó después. No me interesa, no me importa. Cuando yo estoy desarrollando sabiduría es porque yo tengo la sensación de las cosas que necesito mejorar. ¿De acuerdo, iglesia? Veamos el texto. Y que obtiene, ¿qué dice, iglesia amada? Inteligencia. Primero dice, bienaventurado el que desarrolla o el que haya sabiduría. Luego dice, y que obtiene la inteligencia. O sea que también es dichoso, es feliz, es próspero, disfruta aquel que encuentra la inteligencia. Y esto es interesante. Veamos por favor esta palabra. Bueno, este es un pasaje que lo vamos a ver luego. Inteligente. La palabra significa la capacidad que una persona tiene para elegir la mejor alternativa entre varias opciones. Inteligencia no la vamos a definir como aquella capacidad mental o aquella capacidad de razonamiento que a veces nosotros consideramos en la palabra. Inteligencia tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones. Una persona inteligente es una persona que a pesar de todas las opciones que tiene, toma la mejor elección. Entonces el texto dice, quien toma también buenas decisiones es feliz, es dichoso, se siente pleno. Ojo con esto. La invitación del proverbista a buscar la sabiduría es por uno de los grandes problemas de la humanidad. El ser humano casi nunca se siente feliz. Casi siempre se siente vacío, triste. Casi siempre siente que hay un hueco en su corazón. Casi siempre está haciendo algo, 2, 3, 4, 5, 6 cosas y no se siente satisfecho. Y ese es un problema. Porque el Hijo de Dios que conoce a Cristo Jesús tiene que aprender que en su vida tiene la plenitud de todo lo que puede existir. Amén, iglesia. ¿Usted cree que Cristo es pleno en usted? Cuando leemos este pasaje, lo que afecta la plenitud de Cristo son las decisiones que yo tomo. Son las decisiones que yo estoy asumiendo para mi vida. Porque lo que me afectan no es la plenitud, por ejemplo, de mi ego, sino lo que Cristo siempre me quiere dar. Lo que el Señor siempre quiere hacer en mi vida. Y ojo con eso, porque si es importante que se desarrolle la sabiduría, es porque el beneficio no es para nadie, es para nosotros. Es para nosotros. Si yo me siento mal familiarmente, yo me siento mal. Si me siento mal en mi familia, no produce el mismo sentimiento en otra persona. Iglesia amada, ¿nos interesa cómo vivimos en casa? ¿Nos interesa cómo vivimos sentimentalmente? ¿Nos interesa cómo vivimos todo lo que hacemos en nuestra vida? Porque a los únicos que afecta es a nosotros. ¿Estamos ahí? No podemos detenernos porque sentimos que ha faltado sabiduría y ha faltado inteligencia. Porque si algo va a complementar la bendición de haber conocido a Cristo, es este esfuerzo. Y este esfuerzo, hermano amado, repito e insisto, no es fácil. Y muchas veces será doloroso desarrollar sabiduría. Porque usted estará luchando contra su propio ego. Estará luchando contra usted mismo. Pero una vez más, la pregunta es esta. ¿Quiere usted ser pleno en Cristo Jesús, iglesia? ¿O quiere usted, hermano amado, estar en una iglesia, tener a Cristo como su Señor, estar sirviendo en un ministerio y estar teniendo en su corazón esa insatisfacción espiritual? Porque esa es la predicación del inicio, que conozcamos a Cristo para que todo estorbo de Satanás en nuestra vida pueda ser abolido. Pero si Cristo ya habita en mi corazón, significa que ya hizo esa obra. Porque hoy no disfruto esa bendición, porque me he olvidado de desarrollar sabiduría. Pastor, pero me duele. ¿Cómo es posible que esta situación no la tenga que atender como se debe de atender? Una vez más, bienaventurado el hombre que desarrolla sabiduría y que encuentra inteligencia. La persona que está a su lado busca sabiduría e inteligencia. Dígaselo con todo su corazón. Ahora,
El verso 14, por favor, regálame el siguiente. Esta es la que le decía. En el verso 13 que acabamos de leer, la versión del lenguaje actual dice de la siguiente manera: Dios bendice al joven que actúa con sabiduría. Me encanta esa versión porque prácticamente insiste en hablar como a un muchacho. Pero acá está muy sencillo. El cristiano muchas veces no camina bendecido por falta de sabiduría. Yo creo que más sencillo no puede el proverbista decirlo. Quien quiere ser bendecido necesita desarrollar sabiduría. ¿Quiere usted ser bendecido, iglesia? ¿Qué necesitamos desarrollar? Sabiduría. Cuesta, difícil. Le repito, tropezamos y no significa todo se acabó. No. Necesitamos seguir luchando por encontrar nuestra bendición. ¿Estamos dispuestos a luchar, iglesia? Siguiente verso. Capítulo 14, vaya conmigo por favor, dice: porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. La palabra ganancia, beneficio o provecho que se obtiene de una cosa. Todo aquel que tiene un negocio e intenta poner una subventa o cualquier cosa que usted y yo negociamos, lo hacemos para obtener una ganancia. Eso es lógico. Cuando hablamos del reino, hermano amado, es aquí donde quiero que apliquemos este sentido. Usted y yo somos hijos de Dios para ser infelices. Acá quiero que identifique cómo Satanás muchas veces está hiriendo y lastimándonos por falta de ese desarrollo. Por falta de ese desarrollo. Dios anhela bendecirnos de todas formas y la bendición más hermosa es la sanidad o la salud espiritual. Cuando nosotros vemos esto, entenderemos, hermanos amados, que el texto nos dice: aquel que desarrolla la sabiduría tiene ganancia en la vida. Le pregunto esta noche, ¿usted está obteniendo ganancia de ser hijo de Dios? Esa es una gran pregunta. O usted y yo, en lugar de sentir que avanzamos, sentimos que estamos insatisfechos, tristes, derrumbados, preocupados, insatisfechos, inseguros, temerosos, estamos con una actitud negativa. Paramos lo que el texto nos dice. Tendríamos que reconocer entonces que lo que está ocurriendo es que en mi vida se ha estancado ese desarrollo de sabiduría e inteligencia. Y por eso le repito, no se trata de que usted y yo, hermanos amados, hacemos una oración y del cielo desciende la sabiduría como arte de magia y como en un chasquido de dedos y yo ya tengo la sabiduría. No, hermano. Muchas veces la sabiduría se va a desarrollar después del tropezón que yo me dé. Muchas veces la sabiduría se va a desarrollar después de la expresión que dije, lastimé y tengo que reconocer que no estuvo bien. Muchas veces la sabiduría se va a desarrollar cuando yo, en lugar de extender mi mano, yo di la espalda. La sabiduría muchas veces estará bastante ligada a las experiencias de la vida. Por eso usted no puede decir, ya no sigo, ya no continúo. Pero sí me interesa identificar si yo estoy obteniendo ganancia. ¿Está usted siendo beneficiado con el hecho de ser hijo de Dios, iglesia? Porque este es un reto que a usted le debe quedar. Todo hijo de Dios debe estar recibiendo ganancia de ser hijo del Señor. ¿Lo cree usted? Porque necesito que en su corazón coloque ese coraje. Usted es un hijo de Dios, usted debe estar obteniendo ganancia de ese respaldo del Señor. Eso lo vamos a observar en la primera palabra. Quien está recibiendo, hermanos amados, ganancia de la presencia y de la bendición del Señor es bienaventurado. Y el bienaventurado tiene una característica: su rostro es hermoso.
Su rostro es hermoso. Vea el rostro de la persona que está a su lado. Véaselo. ¿Cómo es el rostro de ese hermano? Hermoso, bello, inspirador. Amén. Si no es tan inspirador, dígale, hermano, tú necesitas más ganancia del Señor Jesús. Diga. Necesitas incrementar esos recursos del reino. ¿Estamos, iglesia? Mi rostro es hermoso. Usted, hermano amado, por el beneficio de la sabiduría y de la inteligencia, puede estar atravesando valle de sombra de muerte, pero su rostro no es un rostro, hermano amado, de una persona que disfruta el dolor. No, es un rostro de una persona que tiene convicciones firmes y que sabe que su rey es un Dios fiel, que no le va a abandonar y que no le va a dejar. Entonces el rostro es hermoso porque tiene fe, porque sabe que Dios no le va a abandonar. Y eso nos inspira a seguir luchando, no por lo que está a nuestro alrededor, sino por el testimonio que el Espíritu Santo le da a mi corazón de lo que yo estoy viviendo. No se detenga, porque en realidad en el reino de Dios, cuando usted se esfuerza por esa sabiduría, por esa inteligencia, usted va a recibir buenas ganancias del reino de Dios. Algunos dirán, sos bobo, sos tonto, no reaccionás, no haces nada. Pero el Señor dará bendiciones a su vida conforme sus riquezas. Y esto, hermano amado, es lo que usted y yo tenemos que buscar cada día. Amén. Amén. Entonces, bienaventurado, ¿quién es, iglesia? Sabio y el inteligente. Beneficio de la sabiduría. Vaya por favor al verso 15. Verso 15 dice: más preciosa es que las piedras preciosas. Y acá nos está mostrando la sabiduría como una forma personalizada. El proverbista nos está hablando de que la sabiduría en realidad es más valiosa que cosas como las piedras preciosas. Y esto lo que intenta el proverbista es colocarlo en un lugar de privilegio para provocar sensación de deseo. Porque si usted ve, hermano amado, una piedra preciosa, a las hermanas, si ven un diamante pequeñito en un anillo, ¿acaso no desean esa joya o esa piedra preciosa, hermanas? ¿Sí o no? Es algo que atrae, es algo que llama la atención. Y así hay cantidad de piedras preciosas que la intención de ver en el texto es que llaman o atraen a las personas. Pregunto yo, ¿la sabiduría es algo que nos atrae? ¿O lo seguimos viendo como algo muy distante todavía? ¿Sí me explico? Veamos el verso. Dice el verso 15, porque acá nos va a mencionar tres detalles, tres beneficios. Dice, todo lo que puedes desear no se puede comparar. ¿A qué dice? A ella. Ojo con esto. Quien desarrolla sabiduría en su vida, hermano amado, habrán muchas cosas que no las tenga, pero la principal de tener plenitud en la vida, sí la va a disfrutar. Porque el que está aprendiendo a ser sabio no será emocionalista, que se mueve por cualquier cosa, que se desinfla por cualquier cosa, porque primero establece prioridades. Y la primer cosa en su vida es el Señor Jesús. Y si el Señor Jesús es el primer lugar, las demás cosas, aunque vengan dificultades, van a estar bien en el nombre de Jesús, iglesia. ¿Qué cosas vienen a su corazón? El Señor hoy le dice, lo primero tengo que ser yo. Y la sabiduría nos ayudará a poner a Dios en ese lugar. ¿Qué beneficio me da la sabiduría? Veamos por favor. Dice el verso que sigue, verso 16, largura de días. Vaya conmigo a Salmo 91. Usted conoce el Salmo 91, muchos nos lo podemos de memoria. Y en medio de la bendición de que el pasaje está hablando del que habita al abrigo del Altísimo, al final de esa expresión o de ese pasaje, mire lo que nos dice el verso 16. Saciaré ¿de qué, iglesia? De larga vida y le mostraré mi salvación. Establecido está que el hombre viva ¿cuántos años? ¿Cuántos años dice la Biblia? 60.
80, ¿quién da más? ¿Quién da menos? 70, 70 años. El que habita bajo el abrigo del Altísimo, hermano amado, gozará de larga vida. Y esto me encanta, porque el proverbista está hablando que aquel que es sabio, que es inteligente, pondrá en primer lugar siempre a Dios. No las pupusas, no el programa de televisión, no alguna dificultad, no cualquier trivialidad. El que está desarrollando sabiduría sabe que el primer lugar lo ocupa Dios. Y quien pone a Dios en primer lugar disfruta bendiciones en la vida. Entonces eso en el proverbista nos dice, esto tiene más beneficios todavía. El que es atraído por la sabiduría no solamente vive feliz porque está teniendo en su vida paz, no. Además de eso, tendrá largura de días. Largura de días. Y ojo que cuando el texto en la mentalidad hebrea habla de largura de días, también está hablando buena vejez. Y la buena vejez, hermanos amados, es llegar a 80, 90 años. Usted no está quejándose de la vida, está disfrutando la vida que Dios da. Habrán algunos achaques, ¿no? Ya los años pesan, pero la bendición que el Espíritu Santo da se disfruta a pesar de los muchos años que podamos tener, iglesia. Y esto es un detalle interesante. Hay personas, hermanos amados, que siempre han sido orgullosos para acercarse a Dios. Y los últimos días de su vida ven con amargura, deseando morir, rogando a Dios, llévame, ya sufrí demasiado. De que se le extienden años, las aún más. Esa no es atraído por la sabiduría. El que está intentando desarrollar sabiduría, tenga fe, también días largos, ya buenos. Amén, iglesia. ¿Cuántos quieren llegar a viejitos, hermanos? No, en serio, mire es que a veces hay algunos que no anhelan eso. Quiero llegar a viejito. Ya me está poniendo el pelo blanquito, ¿verdad? Ya voy avanzando. Pero llegar a viejito es una bendición. Adulto mayor es la palabra que hoy se usa. Adulto mayor. ¿Cuál es la esperanza? Que usted en el Señor puede disfrutar esa vejez. Amén, iglesia. A ver, ¿cuántos tienen más de 60 años? Levánteme la mano. Algunos levantan la mano, trampa. A ver, ¿quiénes tienen más de 60 años? Levanten. ¿Ah? Hermanos amados que tienen más de 60 años disfrutan la vida en Cristo Jesús. Y no porque no hayan adversidades, sino porque el corazón lo llena de paz Cristo Jesús. Amén. Entonces, iglesia, usted por ejemplo verá a mi mamá Santos, y una de las cosas que a mí me encantan, que su fe nunca se debe. Esa mujer ha pasado, pero qué barbaridad. Así como muchas de las abuelas que usted y yo tenemos o tuvimos, que hicieron historia sirviendo y buscando a nuestro Señor Jesús. Y nos enseñaron siempre que la búsqueda de la sabiduría a ellas las mantuvo siempre en pie, con las botas puestas, la frente en alto, siendo fortalecidas por el Señor. Entonces eso nos da muestra y testimonio que quienes buscan a Dios así van a ser bendecidos en la vida, iglesia. Eso vale la pena buscarlo en la vida. Entonces no piense que el hecho de buscar sabiduría es una cuestión que no tiene fe. Esta es una de las grandes lecciones que nos da. Segundo, veamos por favor que se tiempo ya. Buena fama. Eclesiastés rápidamente, capítulo 7. Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés capítulo 7. Andamos. Capítulo 7. Eclesiastés capítulo 7. Verso 1. Dice verso 1. Mejor en la buena fama que el buen, la palabra, ungüento.
Este es y mejor el día de la muerte que el día, ¿qué iglesia? Es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Entonces al principio está diciendo, la buena fama es mejor. Interesante, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la buena fama, hermanos, este es un reto y de los retos grandes. El proverbista en Eclesiastés también dice que al perfumista se arruina el perfume. Una mosca. Mira, hermano amado, no sé si solo a mí me pasa, pero yo siento que en la vida muchas veces esta palabra no la valora. Esa es evidencia de que en nuestra vida se detiene el desarrollo de la sabiduría. Porque a veces, hermano, y crea que esta palabra es una palabra que también usted y yo necesitamos disfrutar. Ahora, si yo vengo en mi corazón y pregunto si esto no lo estoy viviendo, tengo que señalar a Cristo, a Pati, a Albita, señalar a los demás. Pero tiene que señalarme a mí. Porque la buena fama es exclusiva de cada individuo. ¿Sí estamos, iglesia? Ojo con lo que le voy a decir. Desarrollar sabiduría se vuelve importante por esta razón. La buena fama, repito e insisto, no es porque en el camino yo me encontré algo. A través del camino se van haciendo esfuerzos para mejorar en la vida. Y de todo lo que, por ejemplo, yo tengo en mis lomos que no me da buena fama, ¿qué tengo yo que hacer? ¿Resignarme? ¿Decir que no me importa lo que digan? ¿Será esa la actitud de alguien que intenta desarrollar sabiduría? Tengo que aprender a inclinar mi cabecita delante del Señor. Sé tu voz en mí. ¿Vamos? Decir, iglesia, de que usted y yo ya somos sabios solamente porque hemos escuchado unas clases. Hace falta mucho por dar esa sabiduría. Pero ¿qué dice el texto que estamos leyendo en Proverbios? Por favor, Proverbios 3, el verso 17. No, verso 16. Largura de días está en su mano derecha y en su izquierda, en la parte final dice honra, que se hace referencia a la buena fama. Entonces, desarrolla, está viendo o está en el camino dar buena fama. Es el último detalle que nos dice el pasaje, porque habla de riqueza. Veamos por favor riqueza. Primero de Crónicas 29. Vaya conmigo rápidamente. Primero de Crónicas. David se lo está dedicando a Salomón. El verso 12 dice lo siguiente: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿De dónde procede la riqueza y la mano? Entonces, el Proverbista capítulo 3 está diciendo: quien está desarrollando sabiduría gozará de larga vida, gozará de buena fama, gozará de riqueza. Riquezas no solamente materiales, sino riquezas en todo sentido. El último verso, capítulo 3, Proverbios, capítulo 3, verso 17. Y aquí no cierra diciendo: sus caminos, como dice iglesia, son caminos gozosos, todas sus veredas paz. La última, la sabiduría asegura la vida estable. Es lo que decía el bienaventurado que haya sabiduría. Termina diciendo el verso 17 que la sabiduría realmente es un camino donde agrada andar. Y es un camino que le otorga paz al corazón. Si usted y yo valoramos lo que el mensaje nos está diciendo, que nuestra vida, hermano, ser bendita
no haciendo las cosas de una manera locada, sino teniendo paciencia. Repito, hermano amado, muchas veces usted y yo actuaremos si no somos sabios. ¿Qué tenemos que hacer cuando eso ocurre? ¿Dar la toalla? ¿Dejar de luchar? ¿Creer que en realidad no podemos seguir avanzando en ninguna manera? Aprendamos a reconocer que nuestro corazón tiene un proceso, que usted y yo seguimos aprendiendo de nuestros. Pero si en realidad a algo tenemos que darle valor, es que aquel que está desarrollando sabiduría, si usted es sabio, va a vivir mejor. Diga a la persona que está a su lado, si tú eres sabio. Algunas veces estaremos, hermano, delante de otros mal, o como que no actuamos o reaccionamos. Pero cuando usted está desarrollando sabiduría delante de Dios, tiene asegurada bendiciones. ¿Verdad qué es lo que decía el pasaje 6? La versión que le hablaba de pasaje actual. El joven es bendecido cuando usted en su corazón sabio, hermano, realmente ser bendecido. Nos cuesta, nos esforzamos la lucha. Paramos en ningún momento. Necesitamos avanzar con la ayuda del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, iglesia. Póngase en pie, por favor, hermano amado, y vamos a orar para que el Señor nos bendiga. El pastor ha terminado su predicación. Si todavía no has aceptado al Señor Jesucristo, te invitamos a hacer con nosotros la siguiente oración. Dios mío, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Cristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si has hecho esta oración y has creído en tu corazón, tu nombre ya ha sido inscrito en el libro de la vida y hay gran gozo en el cielo. ¿Qué hacer ahora? Acércate a la iglesia cristiana que esté más cerca de ti. Lee la Biblia y pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento para discernir su palabra.